Buenos días, mi nombre es Claudia Santoyo Gámez y la presente actividad es realizada como evidencia digital acerca de la realización de la actividad 8 a lo largo del presente semestre que va de septiembre del 2020 a enero del 2021 para la asignatura de programación básica en el grupo C de la ingeniería mecatrónica. El tema de la actividad 8 fue los diagramas de flujo y cómo son aplicados en la programación. Del algoritmo al diagrama de flujo. Hay que aclarar algo desde el principio. El algoritmo fue el tema que se vio en la actividad pasada y el diagrama de flujo es la continuación de este para poder llegar a la programación. Pero aún nos falta un paso antes de llegar a la programación, pero se verá en la siguiente actividad. Ahora, recordando qué es un algoritmo es una estructura diseñada y enumerada de pasos y procesos organizados que nos permiten pasar del inicio al final del punto A al punto B, de un problema a su solución al seguir esos pasos al pie de la letra y en el orden que se ha estipulado. ¿Pero qué es el diagrama de flujo? El diagrama de flujo más que nada es la representación visual y gráfica de lo que te está mostrando el algoritmo, por lo que es más fácil de entender y de comprender qué se hará o cómo se plasmará dentro del programa. Hay que aclarar que existen dos tipos de diagramas de flujo, los diagramas de flujo verticales y los diagramas de flujo horizontales. A lo largo de la asignatura se estarán utilizando principalmente o más bien solamente diagramas de flujo verticales. Hay que aclarar que también que un diagrama de flujo utiliza figuras diferentes para mostrar y definir qué proceso se está llevando a cabo en ese momento con la sentencia que tiene dentro, perdonen, en base al algoritmo. Por ejemplo, si el algoritmo estipula en cierto punto que se debe de pedir al usuario que ingrese ciertos valores y después se pide que esos valores sean multiplicados, sumados o restados, entonces primeramente se utilizará una estructura con una forma especial que significará la entrada de datos en el diagrama de flujo. Y después de esa estructura de entrada de datos, se mostrará la entrada que se muestra aquí, que es un rectángulo que es de procesos o acciones para realizar el proceso o la acción que se está pidiendo con los valores ingresados. Pero bueno, la primera figura es la de inicio final y estará al principio y al final del diagrama de flujo y estipulará cómo inicia y cómo termina. La otra figura ya se mencionó, es para los procesos o las acciones que se estipulan que se deben de realizar en el algoritmo. Después tenemos de entrada o de salida de datos. Esto es para pedirle al usuario que ingrese o para mostrarle datos que nosotros estamos recibiendo. Por ejemplo, en el ejemplo anterior que se mencionó, si nosotros le pedimos al usuario que ingrese dos valores diferentes y con ellos utilizamos el proceso de acción o el proceso de las acciones para realizar una suma, por ejemplo, el resultado de la suma será mostrado igualmente con esta figura que es la de salida de datos. Después tenemos la estructura de decisión. Esto significa que se establecerá una sentencia que también vendrá estipulada directamente desde el algoritmo, donde si el usuario ingresó cierto tipo de datos y son correctos dentro de la estructura de decisión o de la sentencia, entonces se ejecutarán ciertos pasos o si no se cumple, entonces se pasará y se saltará esa parte de pasos y continuará con el flujo del diagrama. Después tenemos la figura que es para ingreso de datos por teclado. Esto ya es más orientado directamente a la programación, puesto que a la hora de pedir la acción de entrada o salida de datos, puede ser con esta opción de figura o con esta opción de figura. Para la programación o para los diagramas de flujo que están directamente relacionados con un proyecto de programación, se deberá utilizar esta cuando el usuario debe de ingresar valores o caracteres por el teclado. Después tenemos el conector, el cual es un poco engañoso dado que nos muestra un círculo, pero como tal, a la hora de utilizarlo dentro de los diagramas de flujo que lo requieran, no es un círculo como tal. Me explico. Un diagrama de flujo, ya sea vertical u horizontal, puede alcanzar un tamaño o unas dimensiones tanto para abajo como para un lado, dependiendo de cuál se esté ocupando. En la asignatura van a ser los verticales, así que hablemos para abajo. Será tal que no cabrá dentro de la hoja o dentro del procesador donde se esté realizando esto, por lo que se utilizarán los conectores para definir que a esa hoja no ha terminado los procesos del diagrama de flujo y se utilizará dentro de la siguiente hoja, de la hoja número 2, para indicar que ahí es donde siguen los procesos del diagrama de flujo, de tal forma que cuando
se llegue al final de la primera hoja y se esté usando un conector, se sabrá que aún no termina ese procedimiento. Y cuando se toma la segunda hoja y se vea el conector, sabremos que ahí es donde continúa el procedimiento anterior de la hoja anterior. Después tenemos las líneas de flujo del diagrama. Estas nos indican por dónde tenemos que ir y cómo podremos seguir en caso de cumplir o no ciertas decisiones o ciertas sentencias que se han propuesto si es que se usan estructuras de decisión. Esto nos permite saber cómo se estructurará de mejor forma lo que queremos plasmar y el algoritmo que queremos plasmar dentro del programa mismo, porque nos permitirá saber qué funciones serían más correctas o apropiadas para realizar ciertas acciones que hemos planteado en el algoritmo. Después tenemos una estructura de decisión que es para decisiones múltiples, que en este caso, si nos referimos a un programa, podría ser la decisión o la estructura de decisión switch, que podría ejemplificar muy bien para qué sirve esta figura, dado que refiriéndome a la sentencia switch, pues nos permite elegir entre varios casos. Bueno, esa estructura de decisión múltiple en el diagrama de flujo se define como eso, que en base a lo que haya introducido el usuario, lo redirigirá directamente a un caso o a ciertas estructuras que definan lo que continuará en base al caso que haya elegido o al carácter que haya ingresado. Este diagrama de flujo fue para una demostración dentro de una actividad que fue elaborada para la asignatura y muestra cómo se elabora un documento de Word. Como tal, no está relacionado a la programación, pero muestra de forma más clara cómo es que se sigue el flujo en un diagrama de flujo. Este inicio eh, es la primera parte y de ahí señala la flecha directamente que debe de ir a una estructura de decisión, que es un rombo. Y la pregunta es, ¿conoces el tema del ensayo? Si la respuesta es no, nos mandará directamente al cuadro verde que nos dice, entonces investigalo. Y el cuadro verde nos dirá directamente por las flechas que tenemos que regresar al inicio. Y una vez realizada la acción, porque el recuadro verde es un rectángulo que indica que se debe realizar una acción o un proceso que está indicado dentro del mismo, pues una vez realizado nos mandará al inicio y en el inicio tendremos que continuar de nuevo a ¿conoces el tema del ensayo? Y si esta vez la respuesta es sí, entonces nos pasará a la siguiente sentencia. Entonces desarrolla el tema y entonces nos pasará a la siguiente sentencia o estructura de decisión. Aquí nuevamente nos preguntará una sentencia que se estipuló en el algoritmo. Y si la sentencia no se cumple, nos regresará nuevamente, como se puede ver en este caso, a investígalo. Y eso nos regresará nuevamente a inicio y se repetirá el proceso hasta que por fin la pregunta o la sentencia que se haya estipulado a cumplir dentro de esa segunda estructura de decisión sea cumplida. Y nuevamente nos pasará a una siguiente estructura de acción y de ahí a un ingreso de datos o un muestreo de datos o a mostrarle datos al usuario, así hasta llegar al final del diagrama de flujo. ¿Para qué son importantes las flechas de flujo que vimos anteriormente? Aquí está mejor representado, dado que, por ejemplo, si no tuviéramos las flechas y nada más tuviéramos líneas, directamente yo podría tomar desde inicio e irme directamente a investigarlos y no tendría sentido el diagrama de flujo. Y si me fuera directamente a investigarlos y a pesar de que no tiene sentido continuara, me llevaría directamente a la estructura de decisión. Y como no tiene flechas, yo no sabría a dónde ir si mi respuesta es correcta o si es falsa. Por ende, podría volver a subir o podría bajar, pero ya no tendría sentido desde el principio porque me habría ido directamente a investigarlos. Pero gracias a las flechas es que yo sé que dentro del diagrama de flujo del inicio me tengo que ir a la estructura de decisión de ¿conoces el tema del ensayo? Así que esa es la forma en la que se crea y se entiende el flujo de un diagrama de flujo y el cómo se pasa del algoritmo al diagrama de flujo. Metodologías de la programación. Este fue un tema que se vio también dentro de la actividad 8, muy aparte de los diagramas de flujo, y sirve principalmente para explicar cómo es que dentro de un proyecto se trabajan con diferentes metodologías de programación o con una en específico para poder cumplir con un programa o con varios programas al mismo tiempo. El primero es el método de cascada, el cual es el más común, puesto que se analiza el problema, se ven varios diseños y después se piensa en cómo podremos mejorar o realizar o cómo podremos comenzar directamente a elaborar el programa o el algoritmo siquiera del programa, así hasta llegar a la creación del mismo programa y una vez que se tenga el programa ya nada más se comenzará con la depuración de posibles errores que hayan existido. Después se tiene el modelo de la espiral. El modelo de la espiral es un poco caótico, puesto que puedes pasar directamente como
se muestra en la imagen varias veces por ciertas partes, que podría ser la planificación, el análisis, la implementación, la evaluación. Podrías pasar varias veces en la realización del código por cada una de estas partes. Así que en cuestión de orden, tienes que recordar muy bien lo que estás haciendo si quieres trabajar con con el modelo de espiral en los tipos de metodologías a la hora de realizar un proyecto. Después se tiene el modelo del prototipo. El modelo del prototipo es muy cómodo si lo que se quiere es empezar a programar de forma rápida y recibir datos acerca de lo que puedes mejorar o lo que no puedes, o lo que ya de plano dices, esto está bien o tengo que cambiar esto, puesto que lo primero que haces es unos bocetos del programa y rápidamente sacas un prototipo del programa, hace las funciones básicas, pero no está completamente pulido, no realiza todo lo que se desea o se pide, así que realizar un prototipo más que nada sirve como una plantilla acerca de lo que se quiere realizar al final, pero básicamente se están saltando varios pasos para poder llegar a eso y obtener más información y poder realizarlos un poco más rápido, lo cual también puede llegar a ser un poco caótico si no se tiene cuidado al momento de realizarlo. Y por último, se tiene el modelo para el desarrollo de rápido de aplicaciones. ¿A qué se refiere esto? Como se puede ver aquí, se trabaja en más de un programa a la vez, lo cual también puede ser muy caótico y problemático, a menos que se trabaje de forma correcta este modelo. Como se puede ver aquí, se interlazan muchas veces en plazos de hasta 60 o hasta 90 días o más para poder realizar estos tres programas en conjunto. Desde luego, se van a terminar con un programa antes que otro, pero el simple hecho de estar trabajando en una fase de un programa, que podría ser, por ejemplo, el diseño de la aplicación, mientras que en otra fase de otro programa se está trabajando ya en el arreglo de los posibles errores, mientras que en otra apenas se está pensando en cómo realizar el programa, puede ser un poco caótico o estresante a la hora de pensarlo. Pero también es muy efectivo para, pues, como su nombre lo indica, desarrollar de forma rápida aplicaciones o programas o códigos. Con estos dos temas tratados, damos fin a la actividad 8 y la siguiente actividad será acerca de pseudocódigos y posteriormente a ello podremos empezar a programar.